de la prudencia y de la importancia de conducirnos con prudencia, pero esa prudencia que proviene de del corazón de Dios, ¿verdad? Porque bien dice también el libro de Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces entendíamos el domingo pasado que puede haber una prudencia muy personal, una prudencia muy nuestra, y que de hecho la hay, y que hay una prudencia que se proviene del corazón del Señor. Y obviamente nosotros tenemos que buscar inclinar nuestro oído a la voz del Señor para que podamos ser prudentes, pero no nosotros con nuestra propia forma de pensar, sino con la que el Señor tiene para nosotros. Y de ahí viene lo que hablábamos, Mateo capítulo 10, verso 16. Jesús dice estas palabras a sus discípulos: he aquí, dijo el Señor, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y el Señor les dice, así que sean prudentes como la serpiente y sean sencillos como la paloma. Y me llamó la atención, y creo que es de interés el poder seguir escudriñando este versículo bíblico y este contexto de Mateo capítulo 10, para que podamos seguir viendo acerca de este tema de cómo conducirse en los tiempos que estamos viviendo hoy. Porque hoy vivimos tiempos de mucha incertidumbre y de muchas cuestiones que nosotros tenemos. ¿Y cómo debo de actuar como cristiano? ¿Cómo debo de actuar como un hijo de Dios? Pues es importante siempre ir a la Biblia, ir a la palabra de Dios y poder escudriñar las palabras de Jesús. Así que la palabra de Dios dice, bueno, Jesús dijo estas palabras: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean ustedes prudentes como la serpiente, pero también sean sencillos como la paloma. Y aquí hay tres animales que debemos de estudiar su naturaleza: los lobos, las ovejas, bueno, en este caso son cuatro, ¿verdad? Las ovejas, los lobos, las serpientes y la paloma. El Señor habla de ovejas, habla de lobos, habla de serpientes y habla de palomas. Y es interesante porque el Señor está acentuando que nuestra naturaleza es de ovejas, porque el Señor dice, aquí yo los envío como ovejas. Y eso, nosotros somos ovejas de los prados del Señor. Dice, ustedes son ovejas de mi prado. Dice Ezequiel capítulo 34, verso 17, dice el Señor, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, ustedes son ovejas de mi prado. Y cuando hablamos de la naturaleza de ovejas, estamos hablando de un animal que por naturaleza es forrado de lana, un animal de este tamaño más o menos, no es muy grande, aunque a veces la lana de la oveja lo puede hacer ver grande o gordito, pero la oveja es un animal que sus características son muy inofensivas. La oveja es un animal que no es muy domesticable, doméstico, perdón, se puede domesticar muy fácil. La oveja tiene sus naturaleza de ser sencilla, de ser mansa, de ser completamente vulnerable. Esa es la oveja. Y quiero que piensen ustedes por un momento que de entre todos los animales que existen en el reino animal,
Dios compara a su pueblo con ovejas. El Señor dice, ustedes son ovejas de mi prado. Y la oveja es un animal manso, es un animal sencillo, es un animal inofensivo, necesita que lo protejan, necesita que lo cuiden. Algo que yo leí acerca de la naturaleza de las ovejas y de su estructura social, es muy interesante que una oveja siempre va a poder sobrevivir estando en el rebaño. Cuando una oveja, por alguna razón, se aparta del rebaño, la oveja es tan inofensiva y no se puede valer por sí misma, de tal forma que hay ovejas que quedan perdidas en los prados y pueden quedar en algún lugar y se pueden morir porque la oveja no sabe para dónde ir. La oveja no tiene sentido de dirección. La oveja necesita que un pastor junto a un rebaño, escuchen bien esto, junto a un rebaño y a un pastor, la oveja pueda sobrevivir. Y el Señor dice, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios y ustedes son ovejas de mi prado. Eso me llevaba a meditar mucho en el Salmo 23. El Salmo 23 habla de condiciones que todos nosotros deseamos tener. La primera que dice el Salmo 23, que nada nos faltará. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dígame si no es una condición en la que todos queremos estar, ¿verdad? Queremos que nada nos falte. Y ahí nos conviene ser ovejas, porque el Salmo 23, todo el Salmo 23 habla del contexto de un pastor y sus ovejas. Nosotros no podríamos tener ninguno de los beneficios que existen en el Salmo 23 si no somos ovejas. No son todas estas bendiciones que están en el Salmo 23, no son para los cabros, ni para los chivos, ni para los caballos, ni para los halcones, ni para las águilas, sino que el Salmo 23 está hablando de una conducta de pastor y oveja. Ahora, presten atención a esto. En el Salmo 23 existen tantas condiciones de bendición que te vas a quedar asombrado cuando lo lees. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, lugares de delicados pastos me hará descansar. Fíjense esto, que nada me falte, que el Señor me haga descansar, que junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. El pastor unge la cabeza de las ovejas. Por eso David está hablando, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, dice el Salmo 23. Miren cómo habla de que no nos falte nada, de que seamos pastoreados, de que tengamos confort, de que tengamos fortaleza en el alma para que no tengamos miedo, de que sea preparada una mesa, de que recibamos unción en nuestras vidas. Todas esas bendiciones del Salmo 23 son para las ovejas del Señor. Ahora quiero preguntarles, ¿cuántos de los que están aquí son ovejas del Señor? Somos ovejas de su prado.
Pero esto es interesante lo que vamos a hablar, porque el Señor dice, he aquí yo los envío como ovejas. Si una naturaleza de comportamiento no debemos perder, es la naturaleza de ser ovejas y comportarnos como tales. Fíjense que una oveja, Jesús dijo, yo soy el buen pastor y yo mi vida doy por mis ovejas. Y dijo el Señor, y mis ovejas me aman y me siguen. Y cuando Jesús habló de eso, de que las ovejas lo seguían, Jesús se refería a los pastores que tocando una flauta dan la espalda a sus ovejas, no miran a sus ovejas, sino el pastor tocando una flauta da la espalda a sus ovejas y el pastor se dirige hacia donde va, hasta donde debe llevar las ovejas, y las ovejas van siguiendo a su pastor, y el pastor no va enfrente de las ovejas, sino que el pastor va delante de las ovejas, dando la espalda a las ovejas, y las ovejas van siguiendo la voz de su pastor. Fíjense qué interesante esto. No puede uno ser un seguidor de Cristo si no es uno oveja, si uno no trabaja en tener ese carácter manso, sencillo, ese carácter amigable, sociable, mis hermanos. Nosotros como creyentes, como congregación, ustedes van a encontrar en la Biblia que cuando Dios habla de su pueblo, cuando Dios habla de su congregación, es cuando más habla del concepto oveja. Que seamos ovejas de su prado. ¿Por qué? Porque una oveja será fácil de relacionarse. Cuando nosotros tenemos la condición de oveja, somos amigables como hermanos en Cristo. Somos prestos para tener una sociedad con los demás, para ser amigos, para ser familia. Todo eso se vive en el concepto de ser ovejas. Pero quiero decirles que en el siglo XXI que estamos viviendo hoy, es uno de los tiempos más difíciles para el pueblo de Dios en el concepto de ser ovejas y pastor y ovejas. Porque hoy tenemos muchas congregaciones y hay iglesias de miles de personas. Pero la pregunta es si se vive ese concepto de ser oveja, pastor y oveja y seguir al Señor. Porque aún, por ejemplo, yo estoy aquí con un título de pastor, es un título muy, muy alto, ¿verdad? Que yo mejor se lo dejaría al Señor. Para mí el Señor es mi pastor. Él es el pastor de los pastores. Yo también soy una oveja. Y yo debo de trabajar en mis condiciones de seguidor. Porque una oveja sigue. Una oveja se remite a obedecer. Una oveja no va a objetar o no va a buscar otros rumbos. Cuando hablamos de la condición de oveja, estamos hablando de una de las naturalezas del Señor Jesucristo en el sentido de obedecer. Y es tan interesante esto porque Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 7, habla otra vez de Jesús y la oveja. Y dice Isaías 53, verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero. El cordero es el bebé de las ovejas. En un rebaño el cordero es el bebé. Y fíjense que Jesús fue al sacrificio como un cordero. Eso significa que para que tú y yo hagamos sacrificios en esta vida o en el reino de Dios, debemos tener un comportamiento de corderos. El cordero es un bebé. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció,
y no abrió su boca. La oveja es uno de los únicos animales que pueden morir sin queja. La oveja solamente sus ojos se le saltan y puede ser sacrificado ese animalito, y es uno de los únicos animales que no ofrecen resistencia ante el sacrificio. Eso es interesante porque Jesús está diciendo en Mateo capítulo 10, yo los envío como ovejas. Ustedes tienen una naturaleza sencilla, humilde. Ustedes han sido enseñados para seguirme, para escuchar mi voz. Y en ningún momento Jesús está diciendo que dejemos la naturaleza de oveja, sino que está hablando que en algunas ocasiones tendremos que ser como las serpientes en su astucia, y tendremos que ser también como la paloma, pero naturalmente nosotros somos ovejas. Hay momentos en la vida donde un cristiano tiene que actuar como una serpiente, pero a veces hay cristianos que actúan más como serpiente todo el tiempo y menos tiempo son como ovejas. O sea, quieren ser también todo el tiempo súper astutos. Y Jesús no dijo que todo el tiempo fueras tan astuto y tan hábil. Dijo que en algunas ocasiones tendríamos que serlo. Ocasiones. Hay quien dice que el que no tranza no avanza, ¿no? Y este mundo te enseña que seas muy, le ganes infrinjas la ley y hagas toda esta clase de cosas para que supuestamente seas tan listo. Eso jamás nos lo enseñó Jesús. Jesús nunca nos enseñó a quebrar las leyes para mostrar nuestras actitudes de inteligencia. Al contrario, el contexto de Mateo capítulo 10 está hablando de obedecer su misión. Dijo, yo los envío. ¿A qué los envió Jesús? A predicar el evangelio. Los envío a que hagan mi obra. Ahora, bajo este mismo contexto y mirando un poquito acerca de la naturaleza de las ovejas, también en este mismo verso dijo el Señor, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de los lobos? Y saben que esto en la Biblia encontré que Jesús también mencionó en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7, Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, lobos rapaces. Y cuando la Biblia habla de los lobos, vamos a hablar de los lobos como la naturaleza del lobo es un animal carnívoro, salvaje, un depredador de las ovejas. El lobo es el que come la oveja y si ve una oveja que está apartada del rebaño, el lobo no la va a dejar libre, la va a comer, la va a destruir. Y Jesús está hablando que los profetas, los falsos profetas, vienen vestidos a ustedes con un atuendo de oveja, pero por dentro son lobos. Y algo que pude ver acerca de la estructura social del lobo o de los lobos, es que a diferencia de la estructura social de una oveja, las ovejas son muy amigables y son muy adaptables a los rebaños, y el rebaño de una oveja puede crecer de entre 10 a 20, a 30, a 50, a 100, y las ovejas se pueden multiplicar y pueden adoptar y pueden permitir que su rebaño crezca. A diferencia de la estructura social de los lobos hacen grupos y son tan leales a su grupo que llega a ser un grupo que no crece más de número. El lobo tiene un líder, es el lobo alfa, y ese lobo cuida a los otros 10
Por decir un ejemplo, un grupo de 10 crecen juntos, son tan leales y no permiten que otro más pueda entrar a su grupo. Tendría que crear otro grupo, porque los lobos tienen algo que se podría definir como una estructura social de miedo y de control. Los lobos pueden obtener a sus presas transmitiendo miedo y dominio. Y cuando vemos estos dos grupos, el grupo de las ovejas y el grupo de los lobos, vamos a ver que los intereses, diríamos los intereses personales, ya traduciéndolo a los falsos profetas que está hablando Jesús, los intereses personales de los lobos hacen que ellos puedan ser tan controladores y puedan moverse a través del miedo. Y lo que yo podía encontrar en esto y quisiera aplicarlo, yo creo que el sistema del reino del Señor, como les decía al principio, es un sistema de ovejas. Y el sistema del mundo en el que nosotros estamos en el mundo, es un sistema de lobos. En este mundo, triste y lamentablemente, la forma de controlar es por miedo, imposición, control. Nosotros tenemos que aprender, como decía la semana pasada, que muchas de las noticias que nosotros escuchamos, muchos de los comunicados que vienen de las esferas políticas, de las noticias, de la informática, hasta de la misma ciencia, provienen de intereses personales. Porque este es un mundo controlado por lobos. Este mundo no está controlado por Jesús. Jesús dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y eso es muy importante en cuanto a cómo nosotros debemos conducirnos en estos tiempos, porque si nosotros vemos estos dos aspectos, el de las ovejas, el de los lobos, el Señor está diciendo, yo los envío como ovejas en medio de lobos, pero cuídense de que los lobos no se los vayan a comer a ustedes siendo ovejas. Y la forma como nosotros nos vamos a cuidar del sistema de este mundo para que no nos coma el sistema y terminemos devorados por el sistema del mundo, Jesús dijo, sean astutos como la serpiente, prudentes como la serpiente, y sean sencillos como la paloma. Y saben que les hablaba la semana pasada que la serpiente tiene una característica de que por la lengua puede experimentar en su entorno los olores, y la serpiente, esos olores que quedan impregnados en su lengua, porque la serpiente no es guiada por su vista, sino es guiada por una, ¿cómo podría decirlo? La serpiente se guía por algo que prueba y saborea en su garganta. Saca su lengua y todos los sabores que quedan impregnados en su lengua regresan a su garganta, y entonces la serpiente puede saborear y puede darse cuenta si hacia afuera está un depredador que la puede comer a ella misma, o hacia afuera está un alimento que ella puede comer. Entonces ella hace un examen, examina lo que está a su alrededor. Nosotros debemos examinar lo que está a nuestro alrededor. No deberíamos comernos todo lo que nosotros tenemos afuera. En este mundo hay muchas propuestas en este sistema. Hay muchas propuestas que cuando muchos cristianos empiezan a tomar todas las propuestas del mundo,
En cualquier momento puedes dejar de ser cristiano por estar tomando aquellas cosas que te ofrece el mundo exterior. No todo lo que sale o toda la moda que sale, tú y yo debemos seguirla. Deberíamos ser como astutos para darnos cuenta que a veces el sistema quiere quitarnos nuestro dinero, a veces el sistema quiere quitarnos a nuestros hijos, el sistema quiere destruir nuestra propia familia, y tendríamos que examinarlo y darnos cuenta, oh, esto no me conviene, esto no le conviene a mis hijos, este tipo de programas de televisión no le conviene que mis hijos los estén viendo, esta clase de movimientos que están surgiendo para las mujeres no son tan buenos para mí como mujer de Dios, esta clase de situaciones que se están presentando para los jóvenes no son tan buenos para nuestros hijos. La pregunta es si como creyentes nosotros hacemos un examen de lo que está a nuestro exterior y podemos desechar lo malo y retener lo bueno. Esa es la actitud de la serpiente. Ahora fíjense que hablando de la sencillez de la paloma, es que la paloma tiene un sentido de dirección que anteriormente ponían a una paloma en la cabina de una nave, de un barco, y cuando el marinero querían ir a cierto destino y estas palomas provenían de ese destino, y por el clima y las tempestades donde era muy difícil la visibilidad, ponían a una paloma en la cabina porque la cabina tiene un sentido de dirección que a pesar de que el clima no favorezca y no se vea bien el rumbo para dónde ir, la paloma tiene un sentido de dirección que guiaba a los marineros hacia su destino. Y eso es otra cosa muy importante que dijo Jesús. Jesús dijo, sean astutos como la serpiente, examínenlo todo. Y también dijo, sean sencillos como la paloma, dando a entender, usen el sentido de dirección que ustedes tienen como cristianos. Sentido de dirección como creyente. Nosotros tenemos esa bendición de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros y debemos de ser obedientes a ese sentido de dirección. Yo me he encontrado en momentos donde algo interiormente me dice, no hagas esto, no vayas hacia allá. Y es ese sentido de dirección que tenemos como palomas. Seamos sencillos como palomas, guiándonos por ese sentido de dirección que no falla. Por eso dijo Jesús, yo les enviaré al Espíritu Santo. Él los guiará a la justicia, a la verdad. Hoy en día debemos de otra vez recordar que la iglesia nació el día de Pentecostés siendo llenos del Espíritu Santo, y ustedes van a leer en el libro de los Hechos, en diferentes ocasiones los apóstoles decían, y el Espíritu Santo nos hizo sentir que fuéramos a tal lugar, y el Espíritu Santo nos impidió de ir a hacer esto, y el Espíritu Santo nos guió a hacer esto. Ese sentido de dirección que tú y yo tenemos como iglesia. El Espíritu Santo, a pesar que las noticias estén diciendo todo esto, a veces el mundo te está diciendo que vayas hacia la derecha y tú vas a tener un sentido espiritual dentro de ti que te va a decir, no es a la derecha, mantente en esta posición. El sentido de la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? El sentido de dirección. Me recordé de una metáfora que contaba un hombre sabio, un indio cherokee, a sus nietos. Y esta metáfora él les contaba, hablando de la vida misma, que él había descubierto que en su interior había una lucha y que se libraba una batalla en el interior de este hombre, y que si sus nietos y los niños pequeños entendían lo que esta metáfora significaba, podrían salir adelante en la vida.
Y él les dijo, dentro de mí hay dos lobos. Uno representa, y escuchen bien lo que uno representa a diferencia del otro. Es muy interesante esto. Uno de ellos representaba el miedo, la avaricia, el odio, la agresividad, la envidia, el orgullo, la victimización, el resentimiento, la culpa, la inferioridad, la arrogancia, el engaño, la superioridad y el egoísmo. Si se dan cuenta, todos estos sentimientos y emociones son malas. Y el indio sabio Cherokee le decía a sus nietos, yo tengo una batalla siempre en mi interior. Sería como la batalla de dos animales salvajes peleando el uno con el otro. Uno pelea por todas estas emociones, mas sin embargo el otro lobo representaba la paz, el amor, la amabilidad, la alegría, la verdad, la compasión, la humildad, la transparencia, la autenticidad, la amistad, el respeto, la integridad, la benevolencia, la generosidad, la fe, la capacidad de compartir, la serenidad y la empatía. Si se dan cuenta, todas estas emociones y sentimientos son buenos. Y decía este hombre, esta batalla está dentro de mí. Y aquellos niños que lo escuchaban, uno se atrevió a preguntarle, ¿y en tu batalla, abuelo, quién ha ganado? ¿Quién de esos dos lobos ha ganado? Y el hombre sabiamente le contestó y le dijo, siempre ganará al que mejor alimentes. Y esa es una gran verdad. Si queremos mantener la naturaleza de ovejas, debemos alimentar a la oveja que está en nosotros. Si queremos ser libres del lobo que también está en nosotros, debemos dejar de alimentar a ese lobo feroz y alimentar más la naturaleza de ovejas. En un mundo donde hoy es difícil para muchos asociarse o reunirse o seguir indicaciones, tener amistad. Hace unas semanas estuvimos trabajando y estaba con nosotros Dante, hermano Leo, y estábamos haciendo un trabajo y había otra persona que llevamos a trabajar con nosotros y estuvimos todo el día juntos. Y mientras trabajábamos, terminamos la jornada del día de trabajo. Cuando terminamos de trabajar y yo, el otro compañero que estaba con nosotros, yo lo tenía que traer de regreso, veníamos juntos en el carro, y lo primero que él me dijo después de que terminó el día de trabajo, me dijo, qué buenos amigos tienes, refiriéndose al hermano Leo y a Dante. Oye, tienes buenos amigos, me dijo. Y le dije, sí, ¿por qué lo dices? No, son buena onda, especialmente el que canta, porque Dante andaba trabajando y cantando. Dice, el que canta es muy chistoso. Y yo recordé algo, mis hermanos, trayéndolo a nuestra naturaleza. El cristiano debe ser amigable, debe ser conocido como una persona agradable delante de los demás, porque así fue conocido Cristo, así fue conocido Jesús. Yo creo que esa forma de relacionarnos viene de la naturaleza de ovejas. Examinémonos si ya nuestras relaciones no son iguales. ¿No será porque ya no somos tan dóciles, ya no somos tan mansos como las ovejas, y para todo nos queremos defender y de todo nos quejamos y no nos cae bien lo que hace uno, lo que dice el otro? Y si te das cuenta, si mantienes esa actitud, te quedarás solo
o sola. Porque Jesús nos enseñó a relacionarnos y a mantener una actitud dócil, amigable, una actitud que nos hace llegar delante de los que no son creyentes y aún. Creo que antes de aceptar el evangelio debes escuchar bien esto. Antes de que la gente no creyente acepte el evangelio, primero debe aceptarnos a nosotros. Y para que nos acepten a nosotros tendremos que tener una forma de ser. Por eso Jesús dijo, los envío como ovejas en medio de lobos, pero nunca quiero que sean lobos ni que sean serpientes, no, sigan siendo ovejas en medio de los lobos. Ustedes van a ver al profeta Daniel en medio de los políticos de aquel tiempo, y el profeta Daniel nunca se hizo corrupto en medio de los corruptos, nunca se hizo a la manera de ellos, y siempre fue bien querido por los reyes y las autoridades que estaban alrededor de él. ¿Por qué lo querían a Daniel? ¿Por qué será que aquel rey Nabucodonosor dice que no podía dormir porque le dolió mucho en su corazón saber que tenía que lanzar a Daniel al foso de los leones? Porque lo quería, porque le caía muy bien. Saben que yo estaba leyendo esta mañana el relato de Pilato y Jesús, y con eso voy a terminar, porque cuando Jesús es apresado, tenemos que ver que los que lo tomaron fueron aquellos soldados romanos, pero eran movidos por los religiosos de aquel tiempo. Los soldados romanos no sabían ni realmente por qué le tenían tanto coraje a este Jesús. Y los fariseos ardían de odio para con Jesús, que no tenían delante del gobierno en aquel tiempo la jurisdicción de matar a una persona. Lo podían castigar, pero no lo podían matar. Y fue por eso que los fariseos de aquel tiempo a Jesús lo llevan delante de las autoridades romanas, y por eso Pilato les dice a los fariseos, ¿por qué lo trajeron conmigo? Júzguenlo ustedes, denle el castigo que nosotros les hemos permitido que les den a los que se porten mal. Y ellos dijeron, no, es que el castigo que nosotros se nos es permitido dar no es lo que queremos que le hagan, nosotros queremos que le den muerte, dijeron aquellos. Y entonces Pilato, traducido a un idioma más coloquial, él se saca de onda. Y él, en aquel tiempo los romanos tenían una tienda que se le conocía como el pretorio. Era la tienda, la casa de esas autoridades romanas, en este caso de Pilato. Cuando Pilato les dice a los judíos, a los fariseos, ¿por qué quieren matar a este hombre? O sea, ¿de dónde le sale tanto odio? Este Pilato se interesa tanto en hablar con Jesús que invita a Jesús a su tienda, al pretorio. Y cuando él lo invita a su tienda, los fariseos se detienen y dicen, no podemos entrar porque es la tienda de un gentil. Y ese día se iba a celebrar la Pascua, y de acuerdo a sus creencias, si ponían los pies debajo de la tienda de un romano pecador, se contaminarían y no alcanzarían a purificarse para la Pascua. Entonces ellos se quedan afuera, y solamente Jesús, qué maravilloso es el carácter de Jesús, que Jesús entra con Pilato a su misma tienda. Y aquí es donde les digo, fíjense cómo Jesús tocaba a los leprosos y nunca se puso leproso. O sea, nunca la maldad corrompió a Jesús. La naturaleza de Jesús fue siempre tan grande que se cumple lo que dice la Escritura, el bien siempre va a vencer al mal. Jesús entra al pretorio con Pilato, y Pilato le dice más íntimamente, ¿por qué te quieren matar? ¿Qué hiciste? Y entonces ahí es donde leemos esas palabras, donde Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y entonces Pilato le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le contesta, tú lo has dicho.
Y hay una maravillosa frase que yo estoy seguro que penetró hasta lo más íntimo del alma de Pilato. Porque le dice Pilato, mira, ¿qué acaso tú no sabes que yo tengo autoridad de mandarte a la muerte o darte la vida? Y le dice Pilato, le dice Jesús, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí que no te sea dada de arriba. ¡Wow! Y eso mismo es para ti y para mí, si tú lo crees, que este sistema de este mundo no te puede destruir si no fuere dado el permiso de arriba. Fíjense qué poderoso es esto, ¿verdad? Tú y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Jesús dijo, mira, mi reino no es de este mundo. Y Pilato le dice, ¿qué acaso no sabes que yo tengo la autoridad? Y Jesús le habla, yo casi creo que en ese pretorio, donde Jesús estuvo solamente con Pilato, Jesús en un momento le transmitió la verdad. Y fue por eso que Pilato sale del pretorio y trata de convencer a los fariseos y les dice, ¿saben? Mejor tenemos a otro preso, les puedo mandar al otro preso, ¿cuál de los dos quieren? Y ellos como ya tenían el deseo de matar a Jesús, no, queremos que sea Jesús en lugar de Barrabás. Pilato siempre quiso poder librar a Jesús de la muerte, pero el sistema de aquel tiempo, como el de hoy, Pilato también era parte del sistema. Y él no pudo, por sus intereses personales, no pudo librar a Jesús, porque si libraba a Jesús, los fariseos le dicen a él una frase, ten cuidado porque él dijo que es rey, y si tú lo libras, vamos a hacer llegar esto al César, y le diremos que tú libraste a uno que dijo ser rey, y para nosotros también el César es rey. Mira qué tremendos los fariseos en ese momento dejaron a Jehová su rey, y con tal de cumplir los deseos de matar a Jesús, hicieron del César su rey. Y fue por eso que Pilato se lava las manos, como diciendo, yo no te quiero quitar la vida, Jesús, pero no tengo otra opción. Y eso me ponía a pensar, decía, Señor, líbranos del espíritu de Pilato, que muchas veces por nuestros intereses personales tengamos la intención de hacer algo para Jesús, pero por nuestros intereses personales terminemos lavándonos las manos, haciendo un acto de purificación, pero no cumpliendo lo que dentro de ti Dios te pone a hacer para Él, para su obra. Hoy nos encontramos en ese tiempo, un tiempo donde debemos de recordar que nuestro reino no es de este mundo. Yo no pertenezco a este sistema. El reino de Dios, dice la carta a los Corintios, Romanos capítulo 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Miren, este es el reino en el que tú y yo pertenecemos. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo quiero terminar diciéndoles esto de manera personal. Yo sé que para muchos el 2020 o el tiempo de la pandemia a nivel general, dicen que es el tiempo más difícil que ha vivido la gente. Pero yo les voy a decir en lo personal, este año Dios me ha bendecido más que en otros años. Este año yo he recibido bendiciones, han sucedido muchas cosas en medio de un tiempo en el que el mundo sufre. Tú y yo no deberíamos de estar sufriendo lo mismo porque no somos de este mundo. Pertenecemos a otro reino.
La medida de la justicia para ti es diferente que para los que están en el mundo. Y debes de analizar tu vida, porque si en este tiempo todo lo que pasa en el mundo malo nos sucede, pues entonces, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está el Salmo 23? Si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Ese es nuestro pastor. Así que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? ¿Quién contra ti? Si el poderoso y grande Rey de Reyes, Señor de señores, Jesucristo es el Señor de tu vida. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén.